Ya estamos. Súper. Ok. Ok, vamos a empezar. Pues hola a todos los que nos están viendo. Ahorita no hay nadie, pero esperamos que se conecten pronto. Este, Bienvenidos a la tercera sesión de seminario. Pues para los que nos han seguido, pues estas charlas, la intención es enmarcarlas como un espacio independiente para hablar de prácticas arquitectónicas expandidas, prácticas arquitectónicas que exploran pues territorios no tradicionales, digamos, desde los cuales se puede ejercer la práctica arquitectónica. Y entonces, pues para esta sesión nos acompaña Diego Rivero Borrell, ¿Qué que es el tal? fundador de TANAT. Y pues él nos va a platicar un poco sobre lo que hace. Entonces, pues si quieres empezamos, Diego, cuéntanos. Bien, pues les puedo también presentar a Ana y a Juan, que están aquí trabajando desde el estudio, que comparto con Fer, que está por ahí. Y bueno, estamos aquí desde hace unos meses, muy contentos ya como de tener un estudio en forma, un espacio donde podemos pues empezar a ya poblar de piezas y tener espacio para producir, porque pues Tanat, bueno, hace un año y medio le cambié el nombre a un estudio que se llamaba Antena. Y y de 2 meses para atrás, pues estuve en una oficinita muy chica que compartía con Santiago Arroyo, que es mi ex socio, y ahorita tiene un estudio muy chido que se llama Archo, y con Alejandro Can, ¿no? Entonces, bueno, de repente pues está rico digo, es un paréntesis como para arrancar, pero sí, como que estamos estrenando el estudio y estoy muy contento como pues de que las cosas estén yendo bien, ¿verdad? Entonces, pues cuéntame, o sea, más bien tú dime, ¿qué quieres que te platique de Tana? ¿Quieres que te platique como la, pues ahora sí que todo el recorrido, este, puede ser tan largo o tan corto como tú me digas. Pues mira, ya que nos platicaste que hubo un cambio de nombre por ahí en el Sí, Inter, ¿por qué nos platicas eso? O sea, ¿de dónde surge esta palabra antena, al que le quitaste una que otra letra y que después revolví las letras, bro. permutó y se convirtió en Tanat, que es así como esta palabra críptica y misteriosa que... Sí, pues creo que justamente lo acabas de describir muy bien. O sea, antena pretendía ser una palabra que no tuviera un significado, ¿no? Y por eso era ANTNA, ¿no? Y de repente, pues estás hablando con el de la línea Axtel y le dices como antena, pero sin la E, ¿no? ANTNA. Entonces, de repente, y la gente es como, ya entendí, como las antenas parabólicas, ¿no? Y es como, no, nada que ver. O sea, realmente lo que queríamos era hacer, pues, una palabra que tuviera un significado por sí mismo y que a lo largo del trabajo producido, pues, a lo largo del tiempo, pudiera ir agarrando un carácter y una cara y una personalidad y, en fin, como una identidad propia, ¿no? Entonces, Antena no estaba funcionando, pero me gustaba mucho el concepto detrás de formar una palabra a partir de entender como letras que tuvieran una estructura arquitectónica como muy, pues muy primordial o como muy lógica, ¿no? Entonces, pues digamos que son como dos planos inclinados y la N, que esta es como esta N como del dolmen, como, como antiguo, y la T, pues es como un cantilever, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes, empiezas como inventándote un conceptito y luego pues ya Tanat me venía persiguiendo un rato y pues nada, pues cambias de nombre y ya de repente, pues como dices, ya es una palabra que puede hacer alusión a un tema medio críptico que es como el tanatos y la muerte y todo este rollo. Creo que el vino tiene un rollo ahí como de taninos y en fin. Pero pues
pero pues no hay una liga directa que se pueda conectar más que con lo que realmente estamos construyendo poco a poco y, y entonces pues no sé, como que eventualmente pues la palabra cobrará una identidad creo que más profunda y creo que está muy rico también tener esa identidad muy auténtica, ¿no? Y es súper interesante porque conociendo algo de tu obra, me parece que un poco la, digamos, un poco el lenguaje plástico que has explorado tú también tiene que ver con eso. O sea, es, digamos, es un lenguaje en donde los elementos arquitectónicos, digamos, como que regresas un poco como a los fundamentos, ¿no? De los elementos arquitectónicos y a partir de ahí construyes objetos y situaciones que igual, ¿no? O sea, que tienen una interpretación como que bastante abierta o bastante abstracta Sí, en ese sentido. sí, pues, o sea, es curioso, como que cuando empiezas, como que obviamente tienes eh, esta, este pensamiento, bueno, ¿y cómo voy a representarme o cómo voy a representar las ideas en pues en un discurso que tenga coherencia a lo largo del tiempo y cómo quieres que sea coherente, ¿no? O sea, cuáles son las anclas lingüísticas tu arquitectura va a tener en común, ¿no? Una de otra y a lo largo del tiempo. Y obviamente, pues, con el afán de salir como de la moda, justamente como de la temporalidad que ha tenido, por la que han cruzado muchos movimientos de la arquitectura, principalmente pues del siglo XX, pero bueno, o sea, en realidad de cualquier movimiento, este, en fin, como todos tienen un lenguaje y todos tienen como una razón, ¿no? Y, en fin, como que creo que esta búsqueda hacia lo primordial de la arquitectura, pues creo que es una palabra que me ha perseguido, ¿no? Constantemente y que al mismo tiempo pues la he abrazado de diferentes formas. Por un lado, pues con esta exposición que se llamaba Primordial, pero que curiosamente empezó un año antes con la beca del FONCA. Y en el FONCA presenté pues como el proyecto beta de Primordial que se llamaba Primitivo Primordial, ¿no? Ok. Entonces de repente, un poco lo que es interesante de Primitivo Primordial era pues hacer una búsqueda sobre cuál era la esencia de la arquitectura, que fuera como siempre, digamos que atemporal, ¿no? Y creo que en esa búsqueda como de la permanencia de la arquitectura, pues creo que es al final del día como un camino que decidí, así genuinamente tomé la decisión como de enfocarme hacia esa búsqueda de cuáles eran los elementos que siempre podrían trascender en la arquitectura, ¿no? Y bueno, pues en fin, ya sabes, vas leyendo cosas, vas descartando, vas armando como una especie como de manifiesto, como de pensamientos que tienes que tener en la cabeza refrescando para que no se te olvide en el próximo proyecto, ¿no? Y creo que hay o sea, como un punto de partida que es muy difícil obviamente como de lidiar, pero pues es como tratar, o sea, a partir de tratar de hacer un lado a la forma, ¿no? O sea, creo que la forma en la arquitectura del siglo XX llegó a unos niveles casi en fin, o sea, como muy pasados de lanza, ¿no? Como ya era llevar la forma a un nivel de, pues de exceso de forma en todo el sentido de la palabra, exceso de alucobond mezclado con paramétrico, ¿no? Y, en fin, como que creo que en mi época universitaria, o sea, entrando, pues sí fui de la generación que en primer semestre y en segundo semestre y tercero y por ahí,
puta, Frank Gehry y Zaha Hadid, o sea, como que realmente nos impresionaban mucho, o sea, de que hice mi peregrinación a ver el Guggenheim cuando estaba en Europa, ¿no? Y era como esto es la vanguardia. Sí, como ir a la Meca. Como ir a la Meca, ajá. Y de repente, pues también, en fin, como que te das cuenta como muy rápido, bueno, no muy rápido, pero a lo largo del tiempo y escuchando a los buenos maestros y a los buenos y leyendo como las buenas referencias, pues un poco te das cuenta que la arquitectura en el siglo XX cada vez su temporalidad se va reduciendo, ¿no? Y, y pues antes del deconstructivismo de Gehry y de Libeskind, que en realidad no es el verdadero deconstructivismo que conocemos, o sea, bueno, que sabemos que es, ¿no? Como el de, pues no sé, el de Beaux Woods o quién sabe, o sea, como temas ya más filosóficos los que parten como con Derrida y empiezan a ser como la Villette, por ejemplo. Pero, pero antes de eso, pues estaba también pues, el movimiento postmodernista a full, que también ahorita lo ves y dices como, cómo se atrevieron a dejar como esos monumentos en fin, como satíricos, pero como esas construcciones en medio de las ciudades, ¿no? Por ahí hay un edificio de Kengo Kuma, que no puedes dar crédito que sea de Kengo Kuma, porque pues, está construido en el 87 o por ahí, y tiene como una columna griega con unas volutas así de una desproporción, pero pues, o sea que obviamente ahorita lo ves y dices, pues qué feo está esto, ¿no? Pero pues respondía a un discurso que respondía también ese discurso, pues que conectaba con una temporalidad crítica, ahí como de, en fin, como para no desviarme mucho, o sea, como que justamente esta corta temporalidad de los movimientos arquitectónicos pues que llegó hasta ya su nivel más intenso con el tema de la forma, pues un poco como que dije, bueno, pues no va por la forma, no va por la fachada, ¿no? Por ejemplo. Y, y pues de repente te encuentras, no sé, como a Juhani Palasma hablando de los ojos de la piel, ¿no? Y cómo rompe o hace una crítica muy profunda a la forma como entendemos la arquitectura a partir de la vista, ¿no? Y la vista como la que rige la perspectiva y la forma y la proporción. De repente, pues te das cuenta que estamos metidos en una cultura donde la arquitectura número uno, se consume, no se experimenta y se hace visualmente a través de imágenes, ¿no? Entonces, Y más ahora, ¿no? pues, Además. sí, exacto, más ahora Cada que vez pues, peor, yo diría, sí. exacto. Entonces, pues como que de ahí empezaron a salir dudas de, ver, entonces, ¿cuál es la arquitectura verdaderamente vivencial? Y pues, ¿y cuáles son los elementos que componen la arquitectura? O sea, lo más primordial de la arquitectura, lo que no puede envejecer o lo que va a envejecer bien, ¿no? Y me acuerdo, en fin, o sea, como que llegué a la conclusión de que, bueno, sin duda era mucho más interesante explorar el espacio. eh, y bueno, la relación del espacio con la luz y con la materia, ¿no? Entonces, este, espacio, luz y materia como que se volvieron como estos elementos o sea, como que me interesaron explorar. Y de ahí salió, o sea, como diciendo, bueno, eso es lo primordial de la arquitectura, ¿no? Y ya después, bueno, en el FONCA se puso muy, muy interesante, como todo este tema de empezar a trabajar pues proyectos que no solamente tuvieran una exploración hacia lo primordial desde un tema muy abstracto de la arquitectura, sino que pudieran anclarse a una situación crítica que es pues la transformación del Valle de México, ¿no? O sea, la transformación de un paisaje que pues nadie de nosotros pudo conocer y que
loco de todo es que para cuando o sea, como que me llegué a esta última conclusión con un último proyecto para Mextrópoli, que, para cuando la fotografía llegó a México, el paisaje de la ciudad ya había estado, ya se había transformado completamente. Okay. Entonces, ahora el tema es que el paisaje de la Ciudad de México vive en la memoria, en una memoria reconstruida en la pintura. Y son pinturas, pues, súper como exageradas de estos españoles que venían o que ni siquiera venían a la Ciudad de México y les decían que había como un lago y había como una isla, entonces lo retrataban, pero al puro estilo como de, pues como hacían sus grandes como interpretaciones del océano, como cuando era plano y salían como dragones del mar, ¿no? Entonces es muy interesante en fin, como que, digo, para terminar con lo de Primordial, pues era, o sea, como anclarlo en tres paisajes en extinción. Es decir, hice 3 proyectos dentro de 3 paisajes en extinción que simbolizaban, digamos, el gran paisaje de la ciudad. Es decir, uno de estos 3 proyectos de Primordial lo hice para el lago de Chalco, que es lo último que queda del lago de Chalco. Otro proyecto lo hice para el volcán Jaltepec, que es una mina a cielo abierto, pero en realidad pues, es un volcán que salía del agua cuando no había lago. Y el otro lo hice en las faldas del Monte Tlaloc, que representan los bosques que ya no existen, ¿no? Entonces, también a partir como de la extracción minera y como de todo este tema, como de entender que ya vivimos en un mundo naturalmente extractivista, pues dije, bueno, ¿por qué no entonces hacer un proyecto extractivista? ¿No? Y entonces ahí me empecé a clavar mucho con Chillida y con toda pues su forma de aproximarse a construir espacio a partir de extraer materia, ¿no? Okay. Y eso es lo que, pues, en fin, como que de hecho Chillida tiene una frase muy linda que dice que los canteros, de las zonas donde él extraía piedra, no se daban cuenta que en la medida que estaban extrayendo piedra, estaban construyendo espacio, ¿no? Entonces, pues, digamos que con esa referencia y, en fin, como que partí como para empezar a hacer proyectos como hacia adentro, como extractivos, por así decir. Y pues el resultado es esta exposición que se acabó presentando, o sea, acabó con la entrega del FONCA y del FONCA pues me invitaron a dar un salto muy padre para hacer una exposición mucho más grande en archivo, ¿no? En archivo, diseño y arquitectura que pues esperamos algún día reabra, ¿no? Y platícanos un poco más sobre la exposición, porque, o sea, lo que yo fui a la exposición y una cosa que me gustó mucho es que al final estas piezas, o sea, estos proyectos imaginados, porque al final pues era un ejercicio especulativo, ¿no? Sí. Y era un ejercicio que me parece que eh, era arquitectónico, pero casi no. O sea, también tenía como esta cosa un poco más como fuera de toda escala, como fuera o sea, como atemporal. O sea, eran como unos proyectos que yo siento que como que ya llegaban a la frontera entre arquitectura y otras cosas. Y creo que también eso tiene que ver con que la exposición la planteaste en colaboración con un poeta, ¿no? O con un... Bueno, sí, es curioso. Bueno, por un lado, pues sí, esa expo como que desde que estaba en el FONCA ya estaba en un plan como de hacer como arquitectura como utópica, distópica, en
en fin, como que también pudiera como, pues como romper como los límites de escala y los límites como, como de, o sea, bajo la misma, es curioso porque era bajo la misma justificación de la retórica extractivista de cómo funciona el mundo. Es como, ok, sí están extrayendo una mina, o sea, un volcán completo a cielo abierto, pues entonces yo puedo hacer ahí o sea, puedo hacer un proyecto para que los mineros extraigan de una manera diferente y entonces destruyamos dignamente un volcán, ¿no? O sea, en ese tono un poco como un poco ácido, pero obviamente pues con el fin pues de construir pues como espacios que pudieran invitar a la reflexión, ¿no? Y entonces en realidad los espacios estaban pensados como observatorios, Ujú. como observatorios que tuvieran las dos funciones observacionales, por así decir, que por un lado es la observación interior, ¿no? Que es la meditación y el espacio interior como muy, eh, ¿cómo decir? Contemplativo. Como contemplativo, Ujú. y el mirador, ¿no? Que es ya la observación hacia afuera, donde ahí te das cuenta como de la destrucción o de el paisaje transformado, ¿no? Entonces, pues sí tenían como un grado pues, reflexivo y como también crítico, pero por eso era como utópico, distópico, ¿no? Y la colaboración fue increíble, fue con dos personas, una con Sergio López, que es con quien desarrollamos un poco la técnica para fotografiar las maquetas por dentro, que cuando lo hicimos por primera vez me acuerdo que puta, o sea, nos volvimos locos y nos encantó la idea como de fotografiar espacios interiores de estas primeras como experimentos formales interiores y, y que fue evolucionando al grado de que pues, la exposición estuvo compuesta de 9 espacios arquitectónicos hechos como en maquetas de piedra, con 9 fotografías. O sea, digamos que cada espacio de piedra tenía un espacio interior, ¿no? Y también invité a colaborar la presentación de la exposición para todo el desarrollo de los textos a Nicolás Cuellar Camarena, que pues es un prominente editor, tiene una editorial que se llama Dharma Books, es un gran amigo y escribe hermoso y pues él escribió todos los textos de Sala, que pues uno de ellos, el de la sala interior, pues era un poema muy potente, ¿no? Entonces, pues sí, esto de colaborar, pues obviamente le dio más fuerza, o sea, digamos que dio la oportunidad de que se lograra resultados mucho más interesantes. Se me hace súper interesante que además estos objetos, como dices, o sea, como que esta colaboración fue un poco como bipartita, porque por un lado está esta lectura poética, esta lectura desde la poesía, pero también está esta lectura fotográfica, ¿no? O sea, retomando lo que nos platicabas al principio de cómo la fotografía del paisaje del Valle de México ya es la de un paisaje totalmente transformado y que la memoria del paisaje original, vamos a decir, si es que existe un paisaje original, es, Sí, se da más bien desde el arte, o sea, desde la pintura. desde la imagen, ajá. Ajá, y entonces cómo, o sea, cómo estos objetos tienen como esta doble cara, ¿no? Como la cara poética, pero también esta cara como técnica, vamos a decir, o la cara como de la captura fotográfica que ya, digamos, traiciona, ¿no? Como la naturalidad o la Sí, originalidad del paisaje. cierto. Pues sí, digo, al final del día las fotografías que sacó Sergio son de unos espacios que justamente tienen esa característica como de que pudieran estar en cualquier lugar y en cualquier época, ¿no? Pues, obviamente están muy, muy referenciados a la parte pues como primitiva y como no decorativa, ¿no? O sea, de hecho en algún momento como que o sea, en los diseños constantes que hacíamos para terminar de producir el espacio interior,
que por cierto es algo muy interesante, o sea, para diseñar estos espacios, pues partíamos con perspectiva interior y obviamente la forma ya era como, en fin, como que era nada más entender dónde ranurabas para meter la luz. Es decir, como que sí se hizo un ejercicio genuino de diseñar desde adentro hacia afuera, ¿no? De diseñar la imagen, vamos a decir. De diseñar la imagen, de diseñar el espacio, como la forma de donde llegar a la luz y luego te sales a la fachada y es como, entonces tienes que abrir aquí para que entre un rayo en este pasillo. O sea, sí un esfuerzo fundamental como de pues, diseñar entre negativos y positivos, entre espacio interior, luz. Fue un ejercicio súper lindo en el que también obviamente participó todo el equipo de TANAC, ¿no? En ese momento, pues, pues participaron Juan Pablo Rangel, Erna López, Fede Aguayo. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que también esa parte es siempre muy importante como mencionar. Y pero sí, digo, la anécdota que de repente salía como un arco de medio punto, ¿no? O sea, para una puerta con una arquera, como, no, eso está muy occidental, ¿no? Vayámonos a lo más primordial. O sea, no puede haber un símbolo arquitectónico arraigado a Occidente. Entonces, en fin, creo que fue una exploración estética, espacial, de luz, de representación, crítica. Creo que tiene muchos layers y la verdad es que es una expo de la que estoy muy contento de haber logrado y pues sí, y contento de enfocar pues, mi trabajo hacia allá al final del día. Y porque además Creo es que una línea que has, o sea, que continúas, ¿no? Digamos, o sea, estas piezas, o sea, las has seguido explorando, o digamos, es una línea que no fue, como que no se quedó nada más en esa exposición o en ese proyecto, sino que es un poco parte, ¿no? Del trabajo, ¿no? sí, sí, exacto. Bueno, por un lado de ahí, de esa exposición empezaron a salir buenas invitaciones para hacer nuevos proyectos, que aproveché algunos como, o sea, digamos que me empezaron a preguntar, oye, pero esto son esculturas o nada más llegan y como, oye, pues están buenas estas esculturas. Entonces como, ok, ok, ¿Es arte o entonces es hacemos arquitectura? escultura. Sí. ¿Es arte o es arquitectura? ¿No? Y pero pues, en fin, si quieres luego nos vamos a esa pregunta. Yo creo que va a haber que tocarlo en algún momento, porque yo creo que es la pregunta, ¿no? O sea, de si Sí, fue sí, más sí, arquitectura, son las dos o no es nada. exacto. No, pues bueno, digo, o sea, sí, de la expo de archivo que fue en abril, o sea, que cerró en abril del 2019, o sea, hace un año y medio casi, empezaron a salir invitaciones muy diversas, mucho más amplias de lo que normalmente pues teníamos, ¿no? Es decir, igual y antes de la expo pues teníamos solicitudes de clientes como más tradicionales para hacer arquitectura pues, de oficio, ¿no? Y de repente empezaron a salir propuestas o invitaciones para entrar a una exposición por aquí, para hacer una intervención por allá, para hacer de repente, pensar en hacer más proyectos como espaciales, escultóricos, ¿no? Con esta misma técnica. Y entonces, pues ha sido un proceso muy rico, donde cada vez se empieza a lograr pues el objetivo como muy metido en este inconsciente de querer eh, reconocer a la arquitectura pues como un medio puro, o sea, verdaderamente puramente artístico Uh-huh. y y reconocer el arte como un lugar donde la arquitectura puede existir y tiene mucho que decir, ¿no? O sea, es súper interesante porque incluso, o sea, platicando, nos cuesta trabajo hasta decirlo, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo hasta encontrar las palabras para decir
esto es arquitectura en el sentido tradicional o arquitectura de oficio o arquitectura, como le llamamos, y esto otro es arquitectura que algunos consideran escultura y es una exploración y es, o sea, incluso las palabras nos quedan un poco cortas, ¿no? Precisamente por esta ambigüedad que se ha creado. Yo Sí, creo que en el último siglo, un poco como todas estas peleas de si la arquitectura es arte o es otra cosa o qué fregados es, ¿no? Y sí. entonces como que a lo mejor hasta dejado vacía la palabra, ¿no? Arquitectura, y entonces necesitamos como que sazonarla con otras para que entonces quede un poco más claro, ¿no? A qué nos referimos o no, Claro. o qué piensas. Sí, no, pues es que depende, o sea, creo que la arquitectura al final del día pues es un umbral muy amplio, ¿no? O sea, y lo podemos reconocer desde una arquitectura como muy mecanizada, como, en fin, como estas producciones como muy salvajes de vivienda que hicieron Geo y Ara por todo el país y que realmente poblaron, en fin, poblaron el país de problemas, de problemas de habitabilidad y de urbanismo y demás, Claro. hasta hasta lo que de repente puedes ver no sé, en arquitectos como Luis Barragán o como Peter Zumthor o como, O Leveus no Woods, que sé, ya lo habías mencionado, ¿no? Que es una arquitectura que de pronto ni Lewis Woods, siquiera de pronto se claro, queda ¿no? En papel, se queda o sea, como en una proyección a un futuro que, ¿no? exacto. Y ahí tocas también la relación que puede llegar a tener. O sea, es que no es un umbral como así, sino es como un, como un connect the dots, ¿no? O sea, la arquitectura se relaciona con la filosofía, con la literatura, ¿no? Eh, sí, o sea, por ahí hay una discusión muy interesante entre John Hayduck y, y Peter Eisenman, ¿no? Peter Eisenman diciéndole a John Hayduck que pues, lo que hacía no era arquitectura, y John Hayduck diciéndole, bueno, para ti, o sea, no es arquitectura porque tú no la puedes ver como arquitectura, o tú no puedes sentirte dentro de ella, no la puedes entender como arquitectura, pero para mí sí es, ¿no? Y en realidad es preguntarnos si las ciudades invisibles de Italo Calvino son más o menos arquitectura que una vivienda del Infonavit, ¿no? Claro. O sea, creo que al final del día lo que hay que sí entender como arquitectura es como un lenguaje inscrito físicamente en el mundo y que al estar presente está cargada de símbolos y por lo tanto de discursos y de planteamientos culturales. Entonces, pues, pues en la medida de cómo te aproximes a ella, pues vas a tener una afectación cultural con tu tiempo y con tu contexto, ¿no? Y ahí es donde entra pues el deseo de llevarla a este lugar sagrado que llamamos arte, que también es una palabra muy ambigua, ¿no? O sea, hasta dónde es arte, qué es arte. Al final del día, al arte es como, yo creo que justamente como esa expresión, o sea, como esa forma abstracta donde se puede imprimir una expresión muy pura, muy genuina sobre alguna relación de cultura entre ciertas personas, ¿no? Y que sea pues verdaderamente, que genere una reflexión y que permanezca cuando se trate de buen arte, ¿no? Y de repente cuando pues no, pues entonces podrá ser otra cosa. Entonces pues también, o sea, entonces creo que la arquitectura tiene esa capacidad y creo que la capacidad de llevarla a relacionarla no solamente con el arte, sino con la investigación o con la filosofía, este,
En fin, o sea, hay muchas formas con la artesanía misma, o sea, con la, no sé, con la carpintería. En fin, hay tantas formas de relacionar la arquitectura eh, con, pues, con soportes o con formas culturales y sociales donde podamos ampliar la implicación de la arquitectura como algo que simplemente llega y aterriza en un sitio, que creo que pues todo es muy valioso mientras se haga con eso, con mucho rigor, ¿no? Sí, claro. Aquí en Facebook nos pone una pregunta muy buena, Raúl. Nos pregunta, ¿consideran que la idea de espacio como materia a manejar sigue siendo lo que legitima la idea de arquitectura? Él dice, pareciera que hablando de estos espacios creados desde el extraccionismo y no desde la contención, nos hablan de una inmanencia del espacio más allá de lo dominable. A ver. Se habla de una inmanencia del espacio más de lo O sea, dominable. en el sentido en el que al final, por lo que decías, tu exploración se ha centrado como en priorizar el espacio más allá de la forma, ¿no? O sea, y en decir que la arquitectura, precisamente a través de la idea de espacio, es que puede realmente tocar como toda esta riqueza o esta profundidad Sí, experiencial, vamos a, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Este, sí. y a mí su pregunta me recuerdo, más bien el texto al que me recordó es este texto de Bernard Tschumi, en donde habla de si la arquitectura es una pirámide o un laberinto. Y Ajá. entonces, es un texto muy bueno porque Tschumi lo que un poco opone es esta idea de la arquitectura como una pirámide, o sea, como este objeto ideal, ¿no? Y como este objeto que podemos concebir en su totalidad en contraposición a la arquitectura como un laberinto, o sea, como una situación espacial en la que nosotros estamos inmersos y que no podemos racionalizar, ¿no? O sea, que más bien estamos nosotros adentro de la experiencia de la arquitectura, ¿no? Y es un Sí. laberinto porque no salimos nunca de la arquitectura, ¿no? Y entonces, un poco él maneja esta como posición de cómo es que la arquitectura ha estado un poco metida en este péndulo entre lo ideal y los volúmenes puros y como esta racionalidad del ser, o sea, ¿no? Como del hombre pensante y que controla, ¿no? Perfectamente. Y Claro. más bien la experiencia de una arquitectura que es totalmente subjetiva, que está perfectamente enraizada en los sentidos, en la realidad corporal del individuo y que, ¿no? Y que entonces Sí. en ese sentido la arquitectura pues, no puede ser más que eso, ¿no? O sea, incluso pone este ejemplo, o sea, si tú ves el cuarto en el que estás, tú no ves un cubo, ¿no? O sea, no ves este volumen platónico ideal, sino que ves las condicionantes físicas y espaciales que tus sentidos perciben, ¿no? O sea, como que es inevitable Claro. escapar un poco como de la prisión de tus sentidos, ¿no? Y un poco Sí. entonces es como esta dicotomía qué es la arquitectura o si no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Dice, ¿consideran que la idea del espacio como materia a manejar sigue siendo lo que legitima la idea de arquitectura? Yo creo que, o sea, yo creo que no necesariamente la idea del espacio o sea, como si vemos una imagen de un espacio interior, sino yo creo que más bien la idea del lugar, Ok, ¿no? O sea, ok, the sense of place. O ajá, sea, eh, o sea, o sea, como que para responder al tema del espacio, creo que no necesariamente estamos hablando de un espacio cerrado. Estamos hablando de un espacio que tiene un nombre, que está nombrado ok, y que está cargado de elementos que hacen que cobre un significado, ¿no? Por ejemplo, eh, en fin, como Mircea Eliade, este cuate que ha explorado mucho la mitología de las culturas, este, pues te habla como de este momento en el que están los primitivos y digamos que están dentro de una selva o dentro de un espacio que, que, que no deja de ser caos,
O sea, que todo lo ves como un caos hasta que tú le das una forma y le das un lugar, o siembras, o pones un centro, o dibujas un círculo, casi como lo hacen Joseph Lang, o ¿no? Como estos land artists, como Smithson, que es como dentro de un gran mundo que es este caos en el que el hombre es arrojado para darle un sentido existencial, de existencia en este lugar. El hombre necesita darle un significado simbólico a las cosas. Y ese significado simbólico sucede a veces con la arquitectura. Y la arquitectura puede ser como lo hacen los japoneses, que de repente pones una piedra tallada enfrente de un árbol y entonces dices como, bueno, aquí hay una relación de un espacio para sentarte y contemplar un árbol y eso puede ser arquitectura, ¿no? O sea, porque ahí estás haciendo un sense of place. O bueno, el caso de la chimenea, ¿no? O sea, como la chimenea, perdón, la chimenea, la fogata naturalmente tiene una forma circular que genera que las primeras arquitecturas, pues muchas tuvieron una relación hacia un centro y luego el centro, pues está ligadísimo al origen de la vida. O sea, como que justamente la mitología y la cultura humana, pues la cultura humana como que digamos que es el mundo del cosmos, un poco como explica Eliade. El cosmos es todo a lo que le damos nosotros sentido. El caos es todo lo que no podemos darle sentido. Y en la medida de que reconozcamos el cosmos, o sea, en fin, como que creo que justo la manera correcta de nombrar las cosas y en la manera correcta de aproximarte a un paisaje y de hacer un lugar, pues entonces, pues creo que es lo que siempre va como prevalecer. No sé, me estoy distrayendo un poco porque el vecino anda poniendo acá un reggaetón de nivel. Y nosotros aquí platicando sobre el caos y sobre Sí, 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 lo cómo hace el ser raro. humano le da sentido al mundo y pues también el reggaetón le puede dar sentido al mundo o no. Pues le da un sentido, ¿no? Muy particular. Muy particular y muy, pero muy popular, ¿eh? Pues ahí está el sentido del reggaetón y pues Qué risa. hay que reconocerlo también. Platícanos, Diego, ¿qué hiciste para el pabellón Eco? La intervención ganadora de este año que hiciste en el patio del Museo del Eco. Y que pudiste ir también, ¿no? Bueno, y que yo también participé en el concurso, pero bueno. Cierto, cierto, cierto. Cierto, pero sí me acuerdo como de verte ahí, como que me encanta haberme acordado hoy también que estuviste ahí en archivo. Qué chido, Gabriel. No, eh, pues bueno, o sea, digamos que ya todos conocemos un poco, pues cuáles son las bases del concurso. Obviamente el primer filtro es, pues entregar un portafolio, ¿no? Estar ahí y, y bueno, pues un poco es curioso porque yo ya llevaba algunos buenos años pensando en que sería muy lindo hacer un gran espejo de agua en el patio. Y pero luego, en fin, como que con el tema que Javier Senosiain propuso, que era sobre la serpiente de Geritz, ¿no? Entonces empezamos a justamente, regresando a Mircea Eliade, como a entender el fondo simbólico de la serpiente, o sea, dónde vive míticamente el concepto de la serpiente, ¿no? Okay. Y es súper interesante encontrar que la serpiente es uno bueno, de los símbolos míticos que más ha permeado en todas las culturas. Como que yo creo que es un animal que desde los inicios era como muy shocking, ¿no? Como ver ahí una serpiente. Y entonces de ahí empezamos a encontrar que bueno, había muchos símbolos del aro y del círculo,
a partir de serpientes dibujadas en la antigüedad que se comían la cola, y de repente, puta, en el libro del Arco y la Lira de Octavio Paz habla cosas súper lindas pues sobre la transformación y el yin yang y el blanco y el negro y el fin y el inicio, y cómo entender que nosotros somos al final del día pues personas como que vivimos en una constante transformación, ¿no? Y reconstrucción y destrucción. Entonces, pues creímos que era lo más adecuado, como decir, bueno, el fondo de lo que la serpiente carga es un proyecto en transformación. Y, y pues un poco como que también lo que era, o sea, tomando un poco ligando un poco las bases de lo que el eco pide, que es, pues necesitas hacer una plataforma o necesitas tener un espacio para que la gente lo ocupe, pero nosotros queríamos tener agua, entonces era como, puta, pues tenemos que poner una plataforma para que la gente pueda entrar. Pero entonces esa plataforma, la idea es que parta de una transformación de una montaña con la acción humana, ¿no? Entonces también tenía un tema pues como de evidenciar cómo nuestros pasos a lo largo de la historia han transformado este mundo, muchas veces inconscientemente y muchas otras pues extremadamente consciente. Entonces, pues propusimos un proyecto transformativo, por así decir, que tuviera diferentes fases a lo largo de los 2 meses que iba a estar. Y entonces, bueno, invitamos a colaborar justamente en este tema como de hacer colaboraciones con diferentes artistas o disciplinas, a Galia Ibenschutz, que es una performer, una artista de performance muy picuda, con mucha carrera, muy padre en el performance. Y así se presentó el pabellón. Ahora, el tema del pabellón, pues es que con todo lo del COVID, pues inauguró el 15 de marzo y el 17 de marzo cerró, ¿no? Nos metimos a nuestras casas todos. Nos metimos a nuestras casas y y bueno, pues ahí sigue el pabellón esperando a que pueda reabrir, que podamos tener alguna oportunidad como pues de revisitarlo y de documentarlo, ¿no? Creo que también el documento es un tema que nos interesa muchísimo, o sea, como trabajar muy bien con fotografía y con video, y si todo sale bien, pues vamos a después eventualmente publicar unos buenos documentos de ese momento en el que se transformó la montaña, ¿no? Pero el performance ya no se plantea que se haga con el público. Exacto. Ahí, pues eso va a cambiar. O sea, ya no va a ser un performance público, sino que va a ser pues se plantea como una especie como de video documental, pieza de videoarte, con Galia, ¿no? Y con un equipo de cineastas muy chido que esperemos pueda funcionar y se pueda hacer ese proyecto, ¿no? Estamos justamente esa es la situación del pabellón. Pero bueno, independientemente de si se pudo visitar o no, pues, en fin, como que logró inaugurar y estamos contentos de eso y creo que sí, como dices, sí sigue una línea, pues, de estas ideas que te van persiguiendo sobre el paisaje, la transformación, incluso también ahí salió la pregunta, un cuate me dijo, oye, pero pues eso es más arte, ¿no? Que arquitectura. Y es como, pues depende de cómo lo quieras nombrar, depende de cómo lo quieras llamar. O sea, si lo ves desde el performance de Galia, pues sí es un arte, una pieza de arte. Si lo entiendes como un jardín de agua, pues entonces es un espacio legítimamente de arquitectura, ¿no? Y ahí vuelve a entrar este tema de que es arquitectura o no es arquitectura. La arquitectura no es binaria, o sea, no es o no es. O sea, creo que hemos visto miles de opciones, miles de relaciones en este gran umbral de lo que es arquitectura, de lo que puede ser arquitectura, donde a veces se va más hacia lo físico, de repente se va más hacia lo ficcional, a veces se va más hacia
hacia lo documental, y creo que todo es válido. Y se me hace súper, súper rico que esta, digamos, esta dicotomía o vamos a decirlo, esta paradoja, no sé cómo llamarlo, del arte con la arquitectura, lo tenía como muy claro, pensando en la plática que íbamos a tener hoy. Pero me está surgiendo también una cosa bien, bien parecida con respecto a la arquitectura y el paisaje, ¿no? Porque creo que también planteas un poco esta dicotomía de hasta dónde termina el paisaje y empieza la arquitectura, o si realmente no existe como de tajo esta distinción y justo un poco has explorado también este territorio como ambiguo, ¿no? En donde el paisaje adquiere un significado, se convierte en un lugar, eh, aunque no necesariamente aparezcan los elementos de la arquitectura que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sino que a lo mejor son más, retomando lo de la exposición de primordial, o sea, como que son elementos más primordiales, como decías, son los mismos elementos del paisaje, pero transformados, que son lo que generan un lugar. Exactamente, sí, sí, sí. Pues digo, o sea, hay gente que lo está haciendo ya, pues muy, muy, o sea, de una manera muy ligada, ¿no? Eh, digo, el trabajo de Junji Shigami es un ejemplo súper claro de cómo de repente él está haciendo como intervenciones que ya no sabes si es land art, arquitectura, pero a ver, o sea, dentro de los lenguajes hay elementos que le corresponden a diferentes áreas. O sea, si estás hablando de recorrido y de, ¿no? Y, en fin, como de un recorrido para que la gente lo habite y viva un parque de agua con islas, como los que está haciendo, como un proyecto muy lindo que está haciendo Junichi Shigami, lo que presentó, pues entonces estás hablando de arquitectura. Y de repente pero te das cuenta que no hay ningún elemento sólido o industrial o incluso como Construido. diseñado. Ajá. Exacto, ¿no? Y entonces es curioso porque dices, ah, no, entonces está haciendo un jardín, ¿no? Pero, pero pues es que yo creo que eso, ese tema de si es o no, creo que es lo que nos está limitando o está limitando al pensamiento, a la cultura arquitectónica a poder ser algo mucho más que cajitas y palitos y metros y todas estas como en fin, como este glosario que parece como englobar como lo que sí es, ¿no? Y lo que no. O sea, creo que es un poco, a veces como, diría, limitativo. O sea, para quien lo quiera calificar de un modo o de otro o separar, pues creo que es una forma como de limitar las posibilidades de la arquitectura. Y sí, el paisaje y el jardín, como este glosario. Hola, hola, Ah, perdón. Gabriel. Sí, seguimos. Sí, ¿Todos bien? sí. Nada, pues, pues sí, el jardín y el paisaje, pues digamos que también se tiene que reconfigurar. Eh, el paisaje en épocas de Gehry era como la decoración del objeto, ¿no? Y entonces eran estos como, en fin, el siglo XX con el paisaje, pues es una especie como de, perdón, el paisajismo. A veces se entiende como una especie como de domesticación de, de, del caos natural en algo como agradable para el ojo humano y para recorrerlo. Creo que sí tiene como una función lógica, ¿no? De que hay que de repente para poder habitar un espacio natural hay que reconfigurar de cierta manera, pero por otro lado, pues también hay mucho que descubrir en cómo la arquitectura y el paisaje se pueden relacionar, empezando con la transformación misma de los elementos del sitio para que con eso construyas, igual y también empezarnos a preguntar si las casas deberían de pensarse para que tengan una durabilidad, ¿no? Y de repente hagas una casa
para una pareja, pero que estén de acuerdo que cuando mueran, nada más tienen que retirar sus cosas para que la casa se empiece a convertir en ruina hasta que desaparezca, ¿no? De Y repente, creo que ese concepto como de romper con la pues con lo permanente de esta lógica como de no poder desaprendernos como de la permanencia, creo que es algo que también pues cada vez más tenemos que apuntar hacia eso, porque pues si no nos entendemos como una especie en constante renovación, pues ya nada más nos vamos a chupar el último pedazo de selva que queda y nos vamos a, pues, en fin, o sea, nos va a caer duro todo tipo de crisis mucho más profundas, ¿no? ujú. Sí, claro. ¿Por qué no nos platicas un poco del proyecto Jardín? Que creo que viene muy a colación con lo que... Sí, pues fue una invitación súper, como de la que estoy súper agradecido, que me hizo Pedro Aparicio, un buen amigo colombiano, para dar clases ahora en verano, en fin, en este verano, por Zoom, a 20 alumnos de la Universidad de los Andes. Y se llamaba, pues es un taller de verano, como de proyectos, pero enfocado o bueno, que parte de la investigación de una especie en particular para cada alumno, es decir, había gente que estaba trabajando con el achiote, otros con la coca, otros con el azaí, y partiendo de la planta o de la especie, pasábamos a entender un territorio desde una mirada crítica, o sea, territorios, en fin, como pues dañados por todas estas energías extractivistas, capitalistas, de hiperconsumo, de colonizadoras, ¿no? O sea, en fin, como tribus indígenas o zonas del Amazonas en riesgo, para sembrar después proyectos de arquitectura que le pudieran dar una resignificación al espacio, ¿no? Entonces fue muy lindo porque era como hacer un proyecto de arquitectura, o sea, un proyecto que terminara en arquitectura, pero que empezara con una planta y no al revés, ¿no? Como pensamos justamente el diseño de paisaje, que es ya nada más como cómo vamos a decorar la casa, ¿no? Entonces, pues sí, fue un proyecto súper rico. La entrega final estuvo increíble. Invitamos de jurado a Juan de la Rosa y a Mariana Martínez Balandrano de Talleresque, desde México. En La Habana estaban Fernando Martirena y Anadis, su socia, que tienen la oficina de Infraestudio. En fin, estaba por ahí Inés Benítez desde Harvard. Entonces se hizo como una conexión, como, como, como geográfica, latinoamericana, muy, muy linda. Y la verdad es que sí nos dejó pensando mucho sobre cuál es el rol de la arquitectura latinoamericana, ¿no? O sea, o sea, con de repente como estos como movimientos culturales que están como flotando en la esfera latinoamericana, creo que, y todo esto que hablamos del extractivismo, el patriarcado, el colonialismo, ¿no? O sea, todos estos grandes temas de los que ya estamos todos visibilizando cada vez más y que se vuelven parte como de una crisis de la que ya somos parte, ¿no? Creo que pues Latinoamérica tiene como un grado de resistencia creativa muy interesante. Creo que por muchas razones. Creo que somos pueblos como con raíces femeninas muy fuertes que nos dan un sentido como cósmico muy interesante, obviamente muy revuelto y muy fragmentado también
pues justamente por este otro lado patriarcal. Pero creo que también la forma de hacer resistencia hacia sí puede ser, por ejemplo, desde resistirte a la forma de la arquitectura, ¿no? O a la arquitectura formalista. Creo que también es un tipo de resistencia como la de abordar la arquitectura desde el jardín o desde el paisaje. Y luego como que situar la arquitectura en lugares verdaderamente críticos y donde los alumnos ya tuvieran una aproximación como verdaderamente como conmovedora a partir de una investigación pues muy profunda de temas muy duros que están sucediendo en muchos, bueno, la mayoría estaban en Colombia, pero nada que no fuera diferente a lo que está pasando en México, ¿no? Entonces también como que se amplió la dimensión cultural, de, pues que la arquitectura realmente puede llegar a tener. Y de repente también me hizo preguntarme si está bien que de repente en proyectos 3 te ponga un maestro a diseñar un museo ahí para hacer como, ya sabes, como estos... En fin, me explico, ¿no? O que te enfoquen a hacer desarrollo inmobiliario, o te enfoquen a hacer, que dices, bueno, está bien, pero ¿dónde está la crítica sobre qué tipo de arquitectura queremos construir ahora que, de aquí en adelante, que pues es nuestro futuro, ¿no? O sea, las generaciones de, pues de 30, 40 años adelante, si bien están haciendo muchos de ellos cosas increíbles, pues están en un contexto, como en una temporalidad, y creo que nosotros tenemos que responder a un contexto que tiene ya muchos cambios y que es muy diferente a cómo se construyeron las academias y las escuelas que hoy mucho de eso prevalece. Entonces, creo que hay que reformular mucho sobre qué estamos pensando y cómo estamos abordando nuestra creatividad, ¿no? O sea, nuestro trabajo creativo, discursivo. Sí, eso se me hace Sí. súper importante. No sé si pudieras platicar un poco más de eso, o sea, como en tu experiencia, eh, digamos, pues, o sea, todos estudiamos arquitectura y justo, ¿no? Tenemos estas experiencias de proyectos insulsos que pues, no, terminamos quién sabe a qué hora de la madrugada y que no quedaron en nada, ¿no? Ah. Y cómo, y cómo, o sea, cómo empezar a integrar estas perspectivas nuevas o estas estrategias nuevas o estos puntos de partida a la enseñanza de la arquitectura. O sea, pensando en que tal vez no sea fácil como agarrar y decir, no, pues borrón y cuenta nueva y nos tiramos el plan de estudios que tenemos a la basura y empezamos de cero con uno nuevo. Pero a lo mejor empezando pues por cuestionar justo eso, como los métodos, ¿no? Y no sé cómo lo... Pues sí, o sea, digo, creo que hay diferentes formas que ya están empezando a suceder. Ujú. La otra vez es curioso, ¿quién me decía? ¿Dónde lo vi? Eh, bueno, en una entrevista que le hicieron a un arquitecto, creo que a Michel Rodkin, Ok. le hicieron una entrevista, y él cuenta que en su generación, en su época, había mucha como, pues mucho, o sea, yo creo que sí había, yo creo que más un ego-driven, way of approaching architecture, ¿no? O sea, había como un enfoque muy de que, pues en fin, de que eres el arqui y eres el manda más y el que tiene las ideas y eres tú y tú y tú y va de ti y tu forma y tus fachadas de Alcobond y todo. Y, y dice Rodkin que había como mucha competencia y poca colaboración, ¿no? Y creo que una de las mejores resistencias que me he dado cuenta que están emergiendo
es la resistencia de la colaboración, justamente, ¿no? O sea, de la conexión que estamos cada vez teniendo más. Esto que estás haciendo, pues, está generando, pues, pues un diálogo entre diferentes arquitectos, ¿no? Y está también como dándonos la posibilidad de no necesitar irle a tocar la puerta a una universidad para pedirle el auditorio y hacer una conferencia como se hacía pues antes de que existiera el Skype, ¿no? O incluso el Zoom y el Facebook Live, ¿no? Entonces, realmente es muy reciente como esta posibilidad tecnológica primero de alejarte, ¿no? Como o sea, de poderte independizar, ¿no? De las instituciones. Creo que eso es fundamental y ya lo estamos viendo con 1000 cursos y 1000 talleres que están dando. Eso creo es valiosísimo. Y luego la segunda, pues es un cambio de mentalidad hacia lo colectivo y hacia lo colaborativo, ¿no? Y bueno, creo que obviamente siempre hay un ingrediente como de provocación, ¿no? Y de crítica. O sea, hay que ser críticos y hay que enfrentar esa, o sea, más bien presentar la crítica de una manera inteligente y adecuada para que permee de una manera también respetuosa, pero Pero seria, ¿no? que trae carguita, ¿no? Que trae discurso. Entonces yo creo que, pues sí, yo creo que vamos bien en ese sentido y yo creo que el concepto de institución también se va a reformular, porque yo creo que pues, la institución es un concepto como casi que puede ser más abstracto de lo que creemos. Ahorita dices institución y nos imaginamos, bueno, yo por lo menos me imagino pues como un edificio de Teodoro González de León, ¿no? Como el Infonavit, ¿no? ¿No? Y una arquitectura muy ad hoc, ¿no? Además, o sea. Sí, Sí, monumental, sí, sí, sí. ¿no? Pero yo creo que el concepto de institución, o sea, un maestro puede ser una institución por sí misma, ¿no? Y, y Ok, eso es lo que es claro. muy, muy, muy bello, ¿no? Y creo que hacia allá puede ir, pues esta nueva forma como de hacer nuevas escuelas. Creo que el concepto de la transferencia de saberes es algo que cada vez empieza también a permear más. A mí me encanta la idea de no sé cómo explicarte, o sea, como de incitar o de provocar a los mayores a que tomen una responsabilidad civil para, para tirar su experiencia y sus conocimientos de la manera más genuina, ¿no? Y bueno, pues ya estará en ellos, pero por lo menos es algo que yo ya, desde que me invitaron a dar clases en Colombia, es algo que ya entendí. O sea, creo que dar clases es un acto cívico fundamental, en el que todos tenemos que sentir una cierta responsabilidad por hacerlo en la medida que quieras, o sea, que domines o que tengas un tema o algo que compartir a una generación más joven, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, o sea, creo que se está poniendo bueno esta parte como de construir nuevas relaciones comunitarias y de transferir el conocimiento de una manera más dinámica y más colectiva. Y creo que la arquitectura también va a transformarse naturalmente hacia, pues hacia otros enfoques, ¿no? O sea, creo que Creo que la vida, el arquitecto, o sea, el ego y la arquitectura creo que se están separando un poquito, o por lo menos desde mi práctica y desde la de muchos amigos en común, y, y creo que eso es valiosísimo, ¿no? Yo creo que puede haber una buena evolución de la arquitectura en el futuro. Ujú. No, no sé cómo se va a ligar esta pregunta que nos ponen aquí en el Facebook con lo que acabo de decir, pero preguntan si eres muy organizado. Pues, pues sí, sí, o sea, creo que más, o sea, creo que más, independientemente de la organización, creo que hay que tener como disciplina, ¿no? Ok, O sea, te acabas organizando
si llegas a o sea, si llegas relativamente puntual o relativamente constante y trabajas lo necesario. O sea, creo que la arquitectura es eso, ¿no? Es, es talacha, es trabajo y es oficio, ¿no? Entonces, pues sí, pero bueno, pues sí, la organización tiene que estar ahí, ¿no? Pero eso es como una herramienta que tienes que desarrollar, o sea, no es algo que te tenga que quitar, o sea, tienes que ir profesionalizando la organización para que no sea, o sea, es como una herramienta, realmente no creo que es algo que se aprende y se va desarrollando, pero pues para ser más eficiente en dedicarle el tiempo a lo que verdaderamente vale la pena, que es, pues, pensar y dibujar y hacer proyectos, ¿no? Buenísimo. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te parece si cerramos con nuestro cuestionario? Que me encanta porque esta es la tercera, nuestra tercera sesión y siempre, o sea, han sido las mismas preguntas, pero siempre han sido sorpresa para los invitados, entonces siguen siendo así como bastante vigentes, entonces son Ok, muy cortitas y son solo 5, entonces, venga. a ver, la primera es, si no hubieras estudiado arquitectura, ¿qué te habría gustado estudiar? Música. Iba a estudiar Bien, música. muy bien. ¿Qué tipo de Sí, música ibas a tocar? ¿Qué? pues composición y guitarra y piano. Ok. Sí, sí, es algo que más bien tuve que dejar. Si pudieras Sí. impartir una optativa en la Ibero, ¿sobre qué sería? Sobre, eh, sobre teoría crítica, creo. Ok, Bueno, teoría crítica y teoría de la arquitectura. Hay una mezcla, ok. pero teoría. Qué bueno es lo que estás ahorita profundizando, ¿no? La parte de teoría crítica. Sí, ahorita estoy haciendo una maestría en eso. Literalmente es una maestría en teoría crítica. Y bueno, sí, aunque a veces me parece un poco árida, porque pues es leer y leer y leer y escribir y, en fin, leer cosas medio densas de filósofos, creo que sí te pone como, en fin, te amplía tus capacidades críticas y discursivas y te pone también en un entendimiento de los problemas contemporáneos del mundo de una manera mucho más como tangible y, en fin, sí, es algo que creo que recomiendo mucho a todos, o sea, como a los alumnos o a los estudiantes de arquitectura, pues siempre, o sea, que tratemos siempre de relacionar la arquitectura con, no solo con el arte, sino pues con el contexto político, cultural, filosófico, porque pues digamos que se nutre y permea de todas estas disciplinas, ¿no? Claro. Si pudieras tomarte Este, un café con un personaje famoso que ya no vive, ¿con quién te tomarías el café? ¿Arqui o No, no necesariamente. con Geritz? Ok. Sí, sí, creo que Geritz, digo, obviamente me encantaría con Barragán, ¿no? Pero yo creo que Geritz era un tipo muy, puta, con una plática muy rica y con un conocimiento muy amplio justamente de cómo el arte, la cultura, la poesía, el dadaísmo, o sea, yo creo que tenía un bagaje, o sea, te podrías tener un cotorreo muy agradable con Geritz. Ok. Juan O'Gorman, ¿sus casas de San Ángel o la casa cueva? Eh, pues yo tendría que ir por la Casa Cueva, aunque nunca la conocí, pero pues sí, ¿no? La cueva. Yo también, o sea, yo también me voy por la casa cueva, pero es muy curioso porque tres seminarios que hemos tenido, las respuestas siempre ha sido la casa cueva. O sea, creo que somos la generación
antirracionalismo o algo nos está pasando que... Sí, por compromiso, ¿no? Por compromiso discursivo, pues, hay que irle a la cueva. Sí. Bien, y la última es, recomiéndanos un libro. Eh, pues pudieran ser dos. Eh, Francisco y Nate nos recomendaron como 6, o sea que... ok, ok. No, pues uno súper rico y súper, o sea, valioso, como, digo, en función de lo que hemos estado hablando, ¿no? Ajá. Para que haga sentido, es El arco y la lira de Octavio Paz. Es un libro que habla sobre el lenguaje, sobre el poema, sobre la poesía, sobre el ritmo, habla sobre la mitología. Es un pasaje entre narrativo, poético, pero también en formato de ensayo, pues yo creo que es uno de los ensayos más ricos para leer y también más diversos en temas y más inspiradores. Entonces, El arco y la lira y bueno, este es un poco más clavado como para, o sea, El arco y la lira sería algo que recomendaría a todo mundo y chance a alguien que esté más interesado en temas como de arte y arquitectura, bueno, de arte en particular, o sea, recomendaría en lo espiritual del arte de Kandinsky, o en la espiritualidad del arte. Sí, es un libro que, pues, donde digamos que desarrolla sus, pues, como un entendimiento del arte como una posibilidad de abstracción pura, y donde nace el arte abstracto, ¿no? De algún modo, no nace en ese libro, pero bueno, o sea, como donde se ve cómo va germinando la idea del arte abstracto y que creo que es una forma de entender el arte muy bonita. Sí, Buenísimo, y pues Diego. eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias No, gracias a ti, por Gabriel. participar en este proyecto. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos compartieron sus preguntas y sus reflexiones. Ujú. Y bueno, pues estaremos anunciando los siguientes invitados. Buenísimo. No, pues gracias a ti, Gabriel. La verdad es que es una delicia echar estos cotorreos y qué mejor que para gente, en fin, o sea, que idealmente que, sea, pues gente que esté interesada también, yo creo que en generar nuevas conversaciones, en escuchar nuevas posturas, nuevas formas de relacionar la arquitectura, ya sea con la investigación, con la curaduría, con el arte, o, en fin, creo que han venido muy buenos y se vienen yo creo que seguramente muchos más y creo que es una manera de entender justamente las posibilidades con las que la arquitectura puede relacionarse y creo que es un proyecto valiosísimo y que agradezco mucho pues que ser parte de esta nueva comunidad que estás haciendo, Gabriel. No, pues gracias a ti, Diego. Pues estamos en contacto y pues igual saludos a todos. Saludos a todos, gracias, nos vemos. Chao. Chao.